Hola Jason, ¿cómo estás? Estuve pensando en lo que me preguntaste y bueno, comenzando con esto, ¿no? Aquí tenemos el teorema de Ehrenfest, que relaciona la derivada del valor esperado del momentum con el valor esperado de la derivada del potencial. Bueno, en más de una dimensión sería con el gradiente. Eh, la pregunta que entiendo que tú te estás haciendo es esta: cómo se puede comparar el resultado obtenido en mecánica cuántica con el de la perspectiva clásica? Partiendo del planteamiento cuántico, o sea, supongamos en el planteamiento cuántico que tenemos un cierto potencial, por ejemplo este potencial, donde la partícula en este potencial tiene un valor de máxima probabilidad aquí, en este valor de acá. Entonces, si nosotros miramos ese gradiente aplicado para ese potencial, tendríamos una expresión de esta forma, esta negrita, esa forma. Inicialmente, para relacionar las dos cantidades, estuve pensando y creo que el teorema del valor intermedio puede ser una muy buena opción. De hecho, con el teorema del valor intermedio encontramos esta expresión. Es decir, que nosotros podemos comparar el valor esperado del gradiente del potencial con el gradiente del potencial evaluado en un cierto punto. La cuestión es que, ¿cuál sería ese punto? Tú me habías comentado que estabas pensando que esta evaluación sucedía en los autovalores. Sin embargo, creo que no es la interpretación correcta, y eso sería algo como para conversar. El argumento es el siguiente. Cuando tú planteas el problema en mecánica cuántica, tú lo que tienes es un valor esperado de esa fuerza o de ese análogo en mecánica cuántica para el sistema completo. Es decir, tú estás obteniendo como la condición de estabilidad del sistema como un todo. Eso significaría que si quisieras hacer un análogo clásico, tendrías que plantear la situación problema. Por ejemplo, si el problema cuántico está relacionado con unas partículas cuánticas que están confinadas, eso significaría que estas partículas estarían en unas ciertas posiciones, con la incertidumbre de medirla, dado que no podemos definir esa posición, eh, no podemos definir esa posición en un punto específico del espacio. Por ejemplo, si este es el potencial que confina a la partícula cuántica, entonces nosotros podríamos pensar que aquí, bueno, no lo voy a dibujar en cero, voy a colocar el eje de cero, por ejemplo, por acá. Si está en estado de equilibrio, entonces esta partícula cuántica podría estar descrita por una función de onda que tiene una localización alrededor del valor a sub 0. O sea, esta sería la función de onda que describa la partícula. En este caso, tú podrías pensar que para evaluar tu función, para evaluar la fuerza que te interesa, podrías considerar la distancia entre esta partícula cuántica, es decir, entre este punto de aquí y el punto donde se encuentra, donde puedes ubicar a las partículas que confinan a esta otra. Porque de todas maneras, este potencial que tienes aquí va a estar relacionado con la interacción entre dos cosas, ¿no? Entre algo que produce un confinamiento y la partícula cuántica que va a estar confinada a ese algo. Entonces, tendrías que mirar dónde ubicas para tú poder, con el sistema de referencia en el cual estás escribiendo esta función de onda, poder describir cuál va a ser esas distancias que vas a usar para evaluar. Pero mira que no podrías hacerlo con los autovalores, tendrías que hacerlo con la analogía clásica del problema cuántico que tienes. Por ejemplo, si el problema fuera el átomo de hidrógeno, entonces uno llega y dice, bueno, tienes el protón, ese protón produce un potencial, ese protón tiene un potencial coulombiano que va a, perdona por la representación como partículas, pero simplemente para hacer un dibujo, este potencial coulombiano
va a hacer que el electrón sea atraído, ¿no? Y este potencial, que tendría esta forma, donde tiene una singularidad alrededor de cero, implica que tú estás ubicando el protón aquí, en el centro. Entonces, cuando esto alcanza su posición de equilibrio, que esto quedaría al radio de Bohr, entonces tú reemplazarías en el potencial que está describiendo a tu átomo de hidrógeno el valor del radio de Bohr como el valor para poder comparar los dos valores, ¿no? El cuántico y el clásico. Es decir, tendrías que plantear una analogía clásica para el problema cuántico que estás planteando. No sé, pues, esta es la interpretación. Puede ser que lo esté mirando de otra forma, pero es lo que entiendo, Jason. Había quedado de compartirte lo que iba a pensar y por eso te mando esto.